Sean bienvenidos todos. Estamos reunidos nuevamente aquí en el Café Estrés, que nos ha dado su acogida para poder presentar el libro de Guadalupe Galván titulado Pan de Ceniza. Está aquí la autora del libro y está el editor, Josué Bello. Sin más que agregar, vamos comenzando la presentación con las palabras de Josué Bello, que es el editor. Vale, pues muchísimas gracias, Jesús, por la invitación y a todos ustedes por acompañarnos. Siempre todo editor sospecha que los amigos se encuentran en la enfermedad, en la cárcel y en las presentaciones. Entonces, esperamos que como decía Juan Gabriel, que cuando nos vaya mal nos vaya como esta noche, que nos vaya muy bien. Y bueno, Amargor es una editorial española. Yo soy el editor adjunto aquí en México. El editor el dueño inicial de Amargor es el amigo Chema de la Quintana. Él ahorita se encuentra en República Dominicana asistiendo a un festival de libro por allá. Y bueno, la palabra que le da título al libro de Pan de Ceniza, bueno, nos explicará la autora por ahí de dónde viene el texto, el título del texto. Pero déjenme contarles que desde nuestro punto de vista decidimos que esta fuera la primera obra publicada a mi cargo en México, y la aceptamos por dos razones. Primero, porque viene de una mujer talentosísima. Para nosotros nos parece que es un texto imprescindible en la literatura mexicana, y qué bueno que comenzamos con una chica. Eso nos parece bastante loable, y sobre todo porque nos pareció que era un libro auténtico y un libro íntimo. Yo le he comentado a Guadalupe que desde mi particular punto de vista me parece que su obra es muy intimista. Me parece como un álbum familiar que va desdoblando los sentimientos más profundos de la autora y los va revelando en estas albas páginas. Amargor proviene es una composición de palabras que habla de amor, de amar, de lo amargo que es la vida. Y la D, dice nuestro editor, que es de divino. Entonces procuramos que siempre sean autores amargos, amorosos y divinos, ¿vale? Y bueno, Guadalupe reúne esas tres características. Esa es la segunda razón por la que decidimos publicar. Y bueno, el libro Pan de Ceniza nos recuerda el mito de Deméter, ¿no? Entonces, esta idea primigenia donde es una mujer la que alimenta toda la semilla, ¿vale? ¿Y qué mujer, por ejemplo, no sé en el caso de ustedes, pero mi señora madre tiene la sana costumbre de encontrar cualquier cosa en el refrigerador y volverlo alimento? Tiene ese don divino, ¿no? Y entonces, ¿por qué no hacer pan de la ceniza? Así como decía un escritor, si hacían pan de la nada, ¿por qué no hacer pan de la ceniza? De los recuerdos sombríos, ¿no? Del saudade. Y es lo que la autora nos viene a revelar en este libro. Bueno, palabra portuguesa. Sí. Tristeza o melancolía, ¿no? Pero es esta reminiscencia constante. Encontrarán en sus páginas, ojalá al final puedan adquirir uno que otro ejemplar por ahí. Le decía yo a la autora que esperamos que ustedes puedan compartir con otros el amor por la literatura, y qué bueno que inicien este proyecto, que esperamos, tendremos la sospecha de que va a ir bien, que le apuestas a la literatura, claro, porque lo que comienza bien continúa, no termina, ¿vale? Yo le comentaba a la autora que entre las características que ustedes van a encontrar en esta publicación es algunas epígrafes, y el inicio es un libro cíclico. Abre perfectamente bien con un poema de entrada y cierra el ciclo. Ya le voy a pedir personalmente, creo que va a ser de cada presentación, que te suplique encarecidamente que leas el poema con el que abres y el verso con el que cierras. Notarán que Guadalupe nos cuenta esta travesía que cumple la semilla primigenia, que podemos ser todos los entes huérfanos en el mundo. ¿Por qué huérfanos? Porque sospechamos los que escribimos que todo escritor es huérfano de amor, no porque no lo haya recibido, sino porque está en una constante búsqueda. Ok, voy a leerles el primero y el último para complacer aquí al editor. De harina, sal y agua son las palabras. Mis manos son pan, se lo doy a los hombres. Pájaros devoran migajas. Formo el nombre del pan en mi nombre. Entro al molino a que me haga polvo. Quedan restos de mí en los graneros y en los surcos, en los costales, en las manos arrugadas de los trabajadores.
Todavía siento el aire sobre las espigas. Soy semilla seca. Hagan polvo de mí, hagan pan de mí. Llévenme al fogón y hagan ceniza. Guadalupe escribe desde este amor primigenio, que el primer amor que recibimos es el de nuestra madre, y en la escritura de Guadalupe está siempre presente en este ente que fabrica el pan. Y entonces es esta transmutación, este cambio primigenio desde la masa, que ella nos va narrando, nos cuenta en el libro cómo los seres que ella más ama en su vida han estado presentes en la creación del pan. Es bastante interesante que el libro de Guadalupe, ninguno de sus versos tiene un título como tal, o sea, podría yo decir que es un poema de largo aliento. Una brizna de trigo se mueve en el campo. El viento sacude su semilla y su polvo recorre los surcos hasta llegar al molino. El molino marca coordenadas. Muele el viento, muele las horas, muele el polvo, muele el trigo transfigurándolo. En el campo la escena se llena de recolectores. Los espero a la sombra de las espigas. Enséñame a hacer pan, le digo al viento. Tengo varios libros publicados. Estudié Ciencias de la Comunicación, aunque nunca lo ejercí. Con la lectura, yo creo que desde chica, pero no es que yo haya tenido una casa que me hubieran fomentado la lectura, sino fue algo de manera natural. Sí recuerdo que de chica tenía un diario que ahora me daba curiosidad de recuperar, pero pues seguramente ya no existe. Pero fue a través del tiempo y en la escuela que siempre escribí en verso, no sé por qué, siempre escribí en verso, y tampoco no es de que yo, insisto, tuviera alguna referencia o alguien que me estuviera fomentando eso. Y ya conforme pasó el tiempo, en el 2000 yo empecé a estudiar un diplomado en la Escuela de Escritores de la SOGEM, y creo que eso es en la Ciudad de México, y creo que eso me dio simplemente como una pauta ya para hacerlo en serio. Ahí conocí al poeta Saúl Ibargüen, poeta uruguayo-mexicano, que recién falleció, y él fue el primero que me invitó a su casa a un taller de escritura de poemas, y después, con un libro que yo terminé ahí, él me llevó con mi primer editor, que es el editor Carlos López, que por cierto vive aquí en Cuernavaca, que tiene una editorial que se llama Editorial Praxis. Con él yo escribí, él me publicó 3 libros de poesía, y ya conforme fue pasando el tiempo, bueno, pues yo después publiqué con una editorial que se llama Literal, con Jocelyn Pantoja, después con una editorial independiente en Querétaro el año pasado, y ahora con Amargo. Vivo adentro del horno, me formo con el pan. No soy más que la corteza dura y la miga airada, la lumbre que transforma la masa. Madre trigo, hija trigo, de los materiales que hay en mí se puede hacer pan. Este pan se puede multiplicar para que todos alcance. Todos los hombres pueden tener una celebración alrededor del pan. Todos los hombres pueden tener una celebración alrededor del vino. Por ejemplo, había un ejercicio que yo tuve como hace 2 años, y durante 2 años así lo tuve, muy, muy rigurosamente, es escribir todos los días. Entonces yo me daba la tarea y era como a manera de ejercicio, de durante el día elegir alguna imagen del día, lo que fuera. Y en la noche, en vez de escribir un diario, o sea, o así más prosaico, digamos, yo escribía sobre esa imagen. Entonces era como desarrollar esa imagen todos los días. Digo, ese es un ejemplo, una manera para responder tu pregunta, de que era una forma que yo tenía de relacionar todo lo que sucedía todos los días para que no pasaran en vano los días. Porque es algo que me da un poco de angustia, de si no escribo diario algo, alguna palabra o lo que sea, siento que en qué se van los días. O sea, si no escribe uno nada, si no hay poesía, y no es que escriba diario un poema, pero si no tiene uno la atención de fijar algo del día en un papel, pues me da como angustia, porque pasan una semana, 2 semanas y
y es como si no hubieras, seguramente algo pensaste, algo observaste, algo reflexionaste. Entonces esa es como mi manera de estar todo el tiempo atenta a lo que me pasa o a la cotidianidad. Este libro empezó como hace como unos 2.5 años, 3, tal vez 2.5. Y en un principio se llamaba solamente Pan. Y yo tenía una serie de libros que tenían de título una sola palabra. Entonces había uno que yo tenía que se llamaba Bambú, otro Cuenco y le puse Pan. Pero conforme fue avanzando el tiempo y con muchas lecturas que me hicieron escritores que yo admiro o gente que yo admiro, yo fui cambiando, no que me lo dijeran que lo cambiara, pero yo iba volviendo a leer y hasta que se fue gestando en Pan de Ceniza. La ceniza es una palabra a la que yo acudo muchísimo en mi poesía y es una palabra que me gusta mucho y que aparece todo el tiempo en este libro y creo que casi en todo lo que yo escribo. Entonces, tal vez, no sé si exista eso de que sea intuición poética, pero creo que fue una palabra que todo el contenido del libro me lo dio para decir lo que englobaba todo el libro, Pan de Ceniza, que ahí contiene como la vida y la muerte, según yo. Aquí hay mucha relación de la vida de los vivos con los muertos. Yo empecé a hacer pan, pero yo no soy panadera y yo lo empecé a hacer de una manera como súper sencilla, sin amasar, es un pan sin amasar y mezclando los 4 ingredientes con los que se hace pan. Por eso yo decía que cualquiera podría hacer pan. Luego me estuve en una situación en la que estuve en una panadería en donde se necesitaba hacer pan, o sea, tener el conocimiento para hacer pan, que no era suficiente lo que yo sabía de mezclar esos, sino había que hacer un buen pan. Y bueno, también yo respeto mucho ese oficio, hay que tener mucho conocimiento, mucha dedicación. Sí, todos podemos hacer pan, pero también los panaderos saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces creo que yo entre esa labor de querer saber, de querer de querer preguntar, yo quería preguntarle a todo el mundo cómo hacer un buen pan, pero creo que entre esa labor y entre esa necesidad de querer hacerlo, estaba mezclado también ese deseo de escribir. Al mismo tiempo era como si estuviera preguntando cómo hacer pan, pero también cómo escribir. Como si dudara de que o como si estuviera encontrando y descubriendo que con esos elementos se puede hacer poesía o se puede escribir. Entonces, también ahí se está mezclando esa relación con los vivos y los muertos, porque por un duelo de mis padres, que yo creo que son duelos que duran siempre, y no me gusta mucho a mí, y bueno, lo voy a mencionar esa palabra porque hace rato salió en la plática, pero a mí nunca me ha gustado poner en el mismo lugar, en el mismo enunciado, terapia y arte, jamás, porque para mí son cosas completamente diferentes. O sea, para mí nunca fue, el duelo para mí fue un encuentro con la escritura, no fue una terapia, no fue una manera de sacar mi dolor. O sea, creo que para mí fue encontrar otro lenguaje al estar hablando de eso, porque lo sombrío de la muerte, lo sombrío de la ceniza es lo que me ha dado más vida a mí, es lo que me ha dado otro lenguaje para escribir, es lo que me ha dado esta necesidad de la escritura. Entonces, creo que se mezclaron estas 3 cosas sin yo saberlo, ya después pues fui dándole forma y todo, pero creo que fue eso, esa necesidad de hacer pan y al final darme cuenta que sí se puede hacer pan con esos elementos, porque gracias a esa mezcla de esos elementos básicos, que así es como se hizo pan desde principios del tiempo, gracias a eso se puede alimentar, o sea, se ha podido poner en la mesa y se puede alimentar a la gente, ¿no? Y también con las palabras, con lo que uno va escarbando en uno mismo, con lo más profundo de uno, y también con lo más básico es con lo que
yo creo siempre que esa es nuestra materia prima para escribir. Entonces, en ese sentido, no fue deliberado que yo hiciera una analogía de hacer pan con escribir, pero se fue dando de manera paralela. Ahora, lo del duelo, bueno, pues es algo que uno va trayendo y que uno va arrastrando y que pues sale ahí sin que uno lo vaya controlando a veces, pero también cuando uno se va dando cuenta, también uno deja que salga, ¿no? Uno deja que forme parte de esto, pero también de una manera deliberada, sin utilizar, eso es lo que yo siempre quiero hacer hincapié, como sin utilizar ese dolor, porque se hace, sí, o esa circunstancia para escribir, porque yo creo que todo ese proceso en la mente es otra cosa, una terapia es otra cosa, y el arte yo creo que se genera de otra necesidad, no tiene nada que ver con la idea de terapia, o es que yo porque escribo para que sea mi terapia, no, esto es como que se genera de otra manera. Surcir y resurcir, desbaratar y dejar simetría en los objetos. El sabor del futuro es un fruto sin nombre. La humedad altera las habitaciones. No importa cuántos tréboles encuentre mi suerte, mi caja laqueada está vacía. Hay un momento del día en que todo es imaginario. El frío no ha vencido a las bugambilias del patio. Una olla de barro sostiene el pan que ayer todos juntamos. Soy la mujer que junta las especias. Separo hebras para hacer una trama que aún no termino. Hasta la hierba más ínfima influye. Nada somos sin lo imaginario.